quien también nos ha declarado su amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. Esta es la preciosa palabra de Dios. Hoy quiero proponerles, queridos hermanos, un plan bíblico para este año y para todo el resto de nuestras vidas, a fin de vivir en el propósito de Dios y disfrutar de lo que Él ha preparado para los suyos. Repito otra vez, les propongo un plan bíblico para este año y para todas nuestras vidas, de tal manera que podamos caminar o andar en el propósito de Dios y disfrutar de ese propósito y de esos frutos que Dios ha preparado, de esas bendiciones que Dios ha dicho que tiene para todos sus hijos. Es el segundo domingo de Año Nuevo. Y todavía, sin duda, muchos están pensando en sus proyectos, en sus planes, como decía en esta mañana, pero finalmente recuerden que el tiempo es cíclico. Estamos iniciando un nuevo año, estamos iniciando otra semana, estamos concluyendo un domingo e iniciaremos un nuevo día mañana y así sucesivamente. Por eso no me extraña que hay muchos planes, muchos propósitos, muchos deseos para realizar en este año. Pero como les dije en esta mañana, si no los traemos ante la presencia de Dios y tomamos en cuenta en primerísimo lugar el propósito que Dios tiene para nuestras vidas, no podemos alcanzar esos logros y esas metas que tanto deseamos. Y cuando les estoy diciendo de que les propongo un plan bíblico para andar en ese propósito de Dios, no voy a mencionar el montonal de instrucciones que encontramos en la Escritura. Me voy a ceñir quizás a 4 pensamientos que brotan al leer de esta palabra, que puedo deducir de la lectura que les he hecho. Si no me alcanzaron ustedes que están detrás de sus pantallas oyéndome, leí Colosenses capítulo 1, versículos del 3 al 14. Disculpen ustedes este desvarío. Colosenses capítulo 1, del 3 al 14. No estoy ofreciendo una exégesis, ni voy a ofrecerles un curso de teología. Simplemente, queridos hermanos, ustedes aquí presentes, los que están oyendo esta prédica, los que se han conectado, los que vayan a ver este video, quiero compartirles 4 principios que brotan en la lectura de esta porción. Son 4 principios que logro ver y que se los quiero compartir a ustedes. No dudo que todos han leído en más de una ocasión Colosenses.
No dudo que algunos que me están escuchando y que son quizás expertos, quizás teólogos, o quizás compañeros de escuela, o quizás también compañeros de ministerio, es decir, consiervos, no dudo que hayan predicado de esta porción. Y no dudo que Dios les haya inspirado por el Espíritu Santo preciosos mensajes. Yo quiero compartirles simplemente cuatro principios que noto. Pueden haber más, yo me voy a ceñir a 4. Que cuando leo esta porción de la palabra, brotan al deducir de la lectura que he formulado así este grupo de 4 que nos pueden servir para andar en los propósitos que Dios ha establecido para nuestra vida. Así que, número 1, el principio de la dependencia en Dios. Si ustedes leen estos versículos del 3 al 14 de Colosenses capítulo 1, van a notar en todos estos versículos una enorme dependencia del apóstol Pablo de Dios. Pablo dependía de Dios. Y quiero decirles que cuando él escribió estos versículos, cuando él recibió la inspiración del Espíritu Santo para escribir, o su secretario escribiera estos versos, él estaba en la cárcel. Y aunque acabamos de oír que uno de estos maleantes que hay como cientos aquí en el país, me refiero a ese narcotraficante que al escaparse de la cárcel y agarrarse a balazos con la policía y con el ejército, finalmente falleció. Sí lo oyeron en la noticia, el Neto, así le llamaban a ese señor. Se dice que él manejaba la cárcel y que él tomaba los acuerdos de lo que iban a hacer sus allegados fuera de la cárcel. Y entre lo que se descubrió, se dice que él vivía en una celda de lujo y tenía una caja fuerte con más de 1,5 millones de pesos ahí. Pablo no tenía eso. Pablo no tenía una celda de lujo. Pablo estaba en un calabozo. Y luego, cuando tuvo un poquito de mayor libertad, lo pusieron en prisión domiciliaria. Allá en una casa, en un domicilio que destinó la autoridad de aquella época, lo puso allí, pero estaba atado a un guardia. Estaba encadenado, dice él, a un guardia. Así que no tenía libertad de movimiento. No tenía, mis queridos oyentes, tampoco un lugar de lujo, una residencia de lujo. No tenía la abundancia. Más bien en Filipenses leemos que él estaba pasando tiempos de carencia. Y si menciono Filipenses es porque esa epístola a los Filipenses fue compañera de los Colosenses. La escribió más o menos en la misma época. Ahora bien, el que gobernaba en ese instante o en ese tiempo era Nerón. Un personaje cruel, despiadado, asesino, con un sentimiento de odio y de amargura y de quebranto y con una soberbia tremenda. Así que imaginen cómo era la vida del apóstol Pablo en prisión. Pero si ustedes notan, en la porción que leímos del capítulo 1, versículos 3 al 14, como lo dice el 3, siempre orando por ustedes, damos gracias a Dios. Damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y luego también en el versículo 9, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pablo era un gran hombre de Dios, pero ¿saben cuál era su secreto? Dependía de Dios. Por eso oraba. Por eso buscaba la presencia de Dios. Por eso siempre estaba en comunión con Dios.
En otra ocasión, según el libro de los Hechos, capítulo 16, dice la Biblia que estaba en la cárcel con otro compañero. Fue en otra ocasión, no en este tiempo que les estoy mencionando. Estaba prisionero con Silvano o Silas, y él estaba en el cepo, que era un instrumento de tortura, y la Biblia dice que estaban alabando al Señor. Y él tenía esta estatura de crecimiento espiritual por su dependencia en Dios. Por eso le estoy diciendo, hermanos, que un principio para realizar los planes y los proyectos y vivir en el propósito de Dios como sus hijos es depender de Dios. No dependa de su experiencia. La experiencia que nosotros pudiéramos desarrollar, por muy grande o vasta que ésta sea, es limitada. Tiene tropiezos, tiene errores o equivocaciones. Y por eso en muchas ocasiones hemos tenido que llorar o vivir situaciones de quebrantos y de dolor, porque las cosas no salieron como nosotros queríamos que salieran. Pero era muy sencilla la razón por qué. Por no depender de Dios. Y vean cómo el apóstol Pablo, en tiempos de abundancia o en tiempos de carencia, él dice que podía depender del Señor Jesucristo. Y dijo, sé vivir con mucho, sé vivir con poco, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es depender de Dios, mis queridos hermanos. Y el primer principio que le estoy señalando es depender de Dios. Ahora, ¿qué es un principio? Un principio es un fundamento de donde parte todo lo que se desea y que va a afectar nuestra conducta o nuestro comportamiento, tanto moral, espiritual y también ético. Y cuando hablo de la ética me refiero al oficio o al trabajo que tenemos. Entonces, cuando hablo de principio, estoy hablando de ese punto central o neural que debe de ser nuestro fundamento. Sin Dios no se puede hacer nada. Sin Dios no somos nada ni nadie. Pero quien tiene a Dios en su alma, quien depende de Dios, puede tener por seguro que así ruja el mar y tiemble la tierra como cantamos en el canto, aunque no oigamos a Dios en el sentido de verlo y tocarlo físicamente, vamos a estar seguros que Dios está allí para socorrernos. El segundo principio, dije que son 4, ¿no? El segundo principio que yo puedo ver en esta porción de las Escrituras, mis queridos hermanos, es el pensar en los demás, el servir a los demás. Miren, ya les dije que Pablo dependía de Dios cualquiera que fuese su situación física. Ya sea arriba, ya sea abajo, ya fuese con mucho, ya fuese con poco, él siempre estaba orando a Dios. Él siempre estaba buscando a Dios. Pero no estaba buscando su beneficio personal. ¿Lo notaron? No estaba pidiendo por él. No estaba orando por sus necesidades, que por cierto tenía muchas, pero no estaba rogando por lo que él quería o por lo que él deseaba. Lo hallamos orando por quienes, lo hallamos rogando a Dios por quienes. Le dijo a los colosenses, por ustedes. Le dijo a los filipenses, por ustedes. Le dijo a los de Tesalónica, por ustedes. Y siempre vemos a este hombre de Dios orando, pero siempre pensando en el prójimo. Dice la Biblia, hermanos, dice la palabra de Dios, que qué beneficio hay o qué provecho hay en decirle al necesitado que Dios le bendiga, pero no le damos cuando tenemos a nuestro alcance para poder darle. Pablo estaba preso. No les estaba dando dinero, pero creo que estaba dando lo mejor de sí por los hermanos. ¿Sabe qué estaba dando?
oraciones intercesoras. Estaba entregando delante de Dios su ruego para que los demás fuesen bendecidos. Estaba entregando su oración y su búsqueda del Señor para que sus discípulos fuesen más que vencedores, para que nunca perdieran el rumbo, para que su fe no desmayara, para que estuvieran siempre adelante, siempre vencedores, siempre firmes, siempre perseverantes, pero sobre todo siempre perseverando en la gracia, como dice allí, y en el conocimiento de Dios. ¿Por qué quería Pablo que sus discípulos conocieran a Dios? ¿Por qué rogaba el apóstol Pablo que los hermanos de Colosa estuvieran firmes y fuertes? Porque, mis amados hermanos, cuanto más conocemos a Dios, mayor se amplifica el panorama, no solamente de esta vida, sino de la venidera también. Cuanto más nos acercamos a Dios, más descubrimos lo horrendo del pecado, más descubrimos lo horrendo de la infidelidad, más descubrimos lo horrendo que es darle la espalda a Dios. Cuanto más lo buscamos, vamos a darnos cuenta que más los necesitamos. Por eso Pablo rogaba por esos hermanos. Les estoy comunicando aquí el segundo principio. ¿Cuál es? Hay que servir a los demás. Hay que pensar en los demás. No vale la pena, mis hermanos, ser yoyeros, es decir, y yo te pido, y yo te ruego, y yo acá, y yo allá. Y nunca estamos honrando a Dios, nunca estamos intercediendo a Dios por los demás hermanos que lo necesitan, que necesitan crecer en la gracia, que necesitan crecer en el conocimiento de la Escritura, que necesitan crecer en su fe, que necesitan crecer en su entrega personal a Dios, que necesitan dedicar más tiempo a Dios y que necesitan seguir creciendo hasta llegar a la estatura del varón perfecto. ¿Saben por qué Pablo fue un gran hombre que hasta nuestros días es recordado? Porque era un hombre que no pensaba en sí mismo, siempre pensaba en los demás. Cuando él escribió en otra ocasión a otro grupo de hermanos, él les llegó a decir: para mí, el morir es Cristo. Pero luego, necesito estar con ustedes. Yo gano a Cristo si muero. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero cuando los veo a ustedes, estoy puesto en estrecho. Estoy constreñido y veo cuánto necesitan ustedes. Cuánto les hace falta los consejos de la palabra. Cuánto les hace falta la doctrina. Cuánto les hace falta las exhortaciones para que sigan adelante. Y entonces él dijo: por beneficio de ustedes, por ser útil en la obra de Dios, prefiero seguir viviendo aquí. Aunque ya quisiera estar allá, aunque ya quisiera llegar ante su presencia, porque morir es ganar a Cristo, pero veo que necesito estar aquí por causa de ustedes. Estoy parafraseando aquella porción, que quizás ustedes lo conocen mejor que yo. Está en el libro de Gálatas capítulo 2. La epístola de Gálatas capítulo 2. El tercer principio que yo encuentro en esta lectura, hermanos, dije que no estoy haciendo exégesis, dije que no estoy haciendo un gran ejercicio homilético. Les estoy presentando 4 principios fundamentales o básicos bíblicos, y digo bíblicos porque parten de allí de la Biblia, para que vivamos en el propósito de Dios y podamos disfrutar del propósito de Dios y el fruto y la bendición que Dios tiene preparado cuando se anda en sus propósitos. Tercer principio, el principio de serle agradecido a Dios.
Como bien saben, tengo nietos pequeñitos. Tengo nietos de 1 año y medio y el otro es casi 4 años ya. Y les estamos enseñando a darle gracias a Dios cuando nos sentamos a la mesa. Y la más chiquita, en el caso de Megan, y luego también Eliseo, cuando me toca comer con ellos ahí en su casa, también me da la mano. Y están esperando que eleve la oración de gratitud por los alimentos. Y cuando concluyo, ellos dicen, amén. Les estoy enseñando a tratar de ser agradecidos con Dios. Y a Joseph, que es mayor, y Rebeca, que es mayor, saben que le damos gracias a Dios por lo que hay en la mesa. No es el resultado del dinero que gana el papá o la mamá. No es el resultado del dinero que alguien quizás nos puede obsequiar como una muestra de cariño para nosotros. Ellos están aprendiendo que toda dádiva y que todo don perfecto viene de la mano de Dios. Pero si ustedes no enseñan a sus hijos a ver que todo lo que hay en la casa, el calzado, y que las chanclas, y que el vestido, y que el peine, y que la loción, y que lo que haya en la casa, todo aquello que hay en la casa, viene por la gracia de Dios. Si usted le enseña, es que tu papá se está rompiendo el lomo para que tú lo tengas. Si usted le enseña ese resultado de mi trabajo, su niño va creciendo sin ser agradecido a Dios. ¿Cómo esperamos que una vez adultos sean agradecidos si no le enseñamos a hacerlo desde la casa? Miren, si ustedes notan, hermanos, en todas las epístolas del apóstol Pablo siempre decía, damos gracias a Dios. Damos gracias a Dios por ustedes. Damos gracias a Dios por lo que sucede. Damos gracias a Dios. Y el pastor Santiago en su epístola dice que toda gracia y todo don perfecto viene del Padre de las luces, en quien no hay sombra de variación alguna. Cuando hablo de ser agradecidos, hermanos, estoy hablando de un principio fundamental ético. O en otras palabras, de buena educación, que todos aprendamos a agradecer y no solamente a estirar la mano, no solamente a pedir, no solamente a solicitar, y en muchos casos caemos en el ridículo de exigir como si lo mereciéramos, cuando deudores somos de la gracia de Dios. Usted, mi hermano, que es un trabajador, que tiene su empleo, usted tiene lo que tiene por la gracia de Dios. Hay muchos que no tienen empleo. Si usted se está quejando de que su comida es muy sencillita, otros no tienen ni siquiera tortillas. Si usted se está quejando de que su cartera está vacía, otros no tienen ni cartera. Cuando no somos agradecidos, nos volvemos amargados y quejumbrosos, y somos quejosos para todo, y el corazón amargado solamente va a destilar resentimiento, va a destilar ingratitud. Miren, Pablo decía, damos siempre gracias a Dios por ustedes, por el amor que tienen a los demás, porque creyeron el evangelio, porque nos aceptaron cuando llegamos ante ustedes y nos recibieron con mucho aprecio. Así le dicen los tesalonicenses, por ejemplo. Y da gracias a Dios por un hombre llamado Epafras. Aquí recuerdan, Pablo no fue el fundador de la iglesia de Colosas, pero él les hizo llegar sus escritos, inspirados por el Espíritu Santo, por este hombre llamado Epafras, que era el pastor, que era el ministro que estaba predicando la palabra en Colosas. Probablemente Epafras fue un hombre alcanzado por la predicación de Pablo, y aunque Pablo no llegó hasta Colosas en ese momento, sí hubo alguien, un discípulo suyo, que llevó la palabra
y dice, damos gracias a Dios por este gran siervo, por este ministro del evangelio que están entre ustedes. Gracias a Dios. Y si ustedes leen las diferentes epístolas que él escribió, los romanos, los corintios, los colosenses, los filipenses, etcétera, ustedes van a darse cuenta cómo él no solamente eleva la gratitud a Dios, sino también extiende los reconocimientos a aquellos que le dieron la mano. Además, hermanos, déjenme decirles que ser agradecidos es el lubricante que hace trabajar la maquinaria que da productos. Si usted es agradecido, seguirá recibiendo bendición, seguirá recibiendo beneficios. Si usted es un ingrato, si usted es un malagradecido, yo le auguro que muy pronto se cerrarán esas fuentes, no solamente del cielo, sino de las fuentes que están a sus lados para que usted sea beneficiario. Hay que ser agradecidos, además Dios lo manda. Dice precisamente Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 5 que hay que dar gracias en todo. Y dice, no hagan las cosas con pretensiones o por pleitos, contención dice él, ¿no? O por pleitos, o por disgustos, o por gritería, déjeme parafrasear la palabra contienda. Háganlo con acciones de gracias como para aquel que es digno de honra y de gloria. Si ustedes se dan cuenta, en esta breve porción que les leí, encontramos, repasando principio número 1, el depender de Dios. Principio número 2, pensar en los demás, servir al prójimo, porque servir al prójimo es obedecer el mandamiento de Dios. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, pero también amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el amor se manifiesta en el servicio, el amor se manifiesta en la entrega. Y principio número 3, hay que ser agradecidos con todos, por todo, pero sobre todo ante la presencia de nuestro Dios, de quien viene toda dádiva y todo don perfecto. Y por último, mis queridos y amados hermanos, el principio de la gracia, es decir, el principio del favor de Dios. Yo les he mencionado en el culto y se los he dicho en otras ocasiones, hermanos, todo viene de Dios. La mañana les dije a los hermanos que son adultos mayores, bueno, somos adultos mayores porque ya soy adulto mayor, que esa regalía que llega cada 2 meses no es del presidente Obrador. Así lo quieren vender, no es del presidente Obrador. Es la legislación que acordaron un día y lo pusieron en la Constitución los diputados y luego avalada por los senadores finalmente y se hizo una ley. El señor Obrador no está sacando ni un peso de su bolsa. Todas esas regalías vienen de los impuestos que todos los trabajadores hemos pagado. Vienen de todos los impuestos que todos pagamos cuando compramos artículos o cosas. Así que nuestra gratitud debe de ser a Dios. Fue Dios el que inclinó el corazón de los legisladores para que esto fuese una ley. La Biblia enseña que es Dios el que inclina el corazón del hombre hacia donde Él quiere. Entonces les estoy planteando, hermanos, cuando hablamos de la gracia de Dios, estamos hablando de ese recurso inagotable que tenemos especialmente los creyentes en Cristo Jesús. Ese recurso inagotable que tenemos los hijos de Dios. Y ese recurso que toda la gente goza. Porque Jesús dijo que Dios hace alumbrar su sol sobre justos e injustos. Y que hace descender su lluvia sobre buenos y malos. Todos, creyentes y no creyentes, todos vivimos y sobrevivimos y recibimos el favor de Dios. Ese es un principio que no debemos de olvidar jamás. Si queremos disfrutar del bien que Dios tiene preparado para sus hijos, si queremos tener un año próspero, dichoso y feliz, si queremos tener mejores tiempos que lo que hemos vivido, hermanos,
sus propósitos son importantes, pero más importante es el propósito de Dios, como les dije en esta mañana. Y hoy la palabra nos invita a considerar estos 4 principios que serán nuestro fundamento para que podamos disfrutar del propósito de Dios y lo que viene encerrado con ello. No lo olviden. Hay que depender de Dios. No ponga usted sus ojos en los demás. No ponga usted sus ojos en el patrón. No ponga usted sus ojos en el gobierno. No ponga usted sus ojos en los políticos. Ya van a venir las campañas. Ponga sus ojos en Dios. El hombre por naturaleza es infiel y falso. Y por eso aunque promete, no cumple. Pero Dios, hermanos, es fiel y es veraz. No miente, siempre cumple. Recuerde usted en pensar en los demás. Si usted se siente solo, hay otro que se siente peor. Si usted se siente pobre, hay otro que está peor que usted. Dele gracias a Dios. Honre a Dios. Y en última instancia, recuerde que todo viene de nuestro buen Dios, quien es digno de honra y de gloria. Eche mano de estos principios para que pueda alcanzar sus planes, sus proyectos, pero sobre todo en el propósito de Dios para su vida. Dios le bendiga y que en su gracia sea muy fortalecido en su fe para darle con ganas este año. Amén.